¿Alguna vez os ha pasado que pensabais que ya lo habíais visto todo? Que después de tantas decepciones y tropiezos por fin os llegaba una etapa tranquila y de repente la vida os sorprende con algo tan cruel que parece sacado de una telenovela? Pues eso fue lo que me pasó a mí. Soy Andrea, y lo que voy a contaros no es fácil. Es una de esas historias que te dejan marcada para siempre, que te obligan a replantearte todo lo que creías sobre el amor, la familia y sobre la confianza que depositas en la gente que más quieres. Yo llevaba tiempo sola, había tenido relaciones fallidas, decepciones que me habían dejado con la idea de que quizás el amor no era para mí. Así que me centré en lo mío, en mi vida, en mi trabajo y sobre todo en mi hija. Ella tenía ya 20 años, una joven independiente, con carácter, y aunque a veces discutíamos, como todas las madres e hijas, yo la consideraba mi mayor orgullo. En cierto modo sentía que ella era la razón por la que yo me levantaba cada mañana. Y entonces apareció Marcos, un hombre diferente a los demás. O al menos eso creí. Era atento, educado, sabía escuchar. Tenía una madurez que me atrapó desde el primer momento. Después de tanto tiempo sola, Irene, él llegó como un soplo de aire fresco. No buscaba juegos, no parecía querer solo pasar el rato, me hablaba de futuro, de proyectos, de construir algo estable. Y yo, que ya había perdido la fe, empecé a ilusionarme de nuevo. Salíamos a cenar, paseábamos, me mandaba mensajes bonitos. Poco a poco me fui convenciendo de que esta vez sí, quizá la vida me estaba dando una segunda oportunidad. Y cuando me presentó a su hijo Daniel, pensé que todo tenía sentido. Daniel tenía la misma edad que mi hija. Era educado, simpático, con ese aire tímido que me recordaba a la Andrea joven, cuando yo misma tenía 20 años. Recuerdo perfectamente la primera vez que nos juntamos todos. Una cena en mi casa. Mi hija, Daniel, Marcos y yo. Fue una noche tranquila, llena de risas. Yo los miraba y pensaba, qué bonito sería formar algo juntos, como una familia moderna, dos mundos que se unen en uno solo. Incluso bromeábamos con aquello, diciendo que parecíamos una de esas familias que salen en las películas, en las que todos encajan a la perfección. Durante semanas todo fluyó. Íbamos de excursión, organizábamos comidas en casa, hasta hacíamos planes en conjunto. Y yo me sentía plena. Después de tanto tiempo sin pareja, de tantas decepciones, sentía que había encontrado a alguien que no solo me quería a mí, sino que también encajaba con mi entorno. Lo que nunca imaginé es que aquella imagen perfecta escondía una verdad oscura. Una verdad que me iba a golpear como nunca antes me habían golpeado. Porque lo que descubrí después fue algo tan retorcido, tan doloroso, que todavía hoy me cuesta asimilarlo. Marcos, el hombre en el que confiaba, me estaba engañando. Y lo hacía nada más y nada menos que con mi propia hija. Al principio todo parecía perfecto. Marcos era el novio atento que cualquiera querría tener a su lado. Mi hija y Daniel, su hijo, parecían adaptarse bien a aquella dinámica de familia improvisada. Yo estaba convencida de que por fin tenía estabilidad, algo que había deseado durante años. Pero pronto comenzaron a aparecer detalles que, aunque pequeños, iban sumando hasta convertirse en señales imposibles de ignorar. Recuerdo una noche de sábado. Estábamos viendo una película todos juntos en el salón. Yo me acurruqué en el sofá, feliz de tenerlos a mi lado, pero noté que la atención de Marcos no estaba realmente en la pantalla. Cada cierto tiempo sus ojos se desviaban hacia mi hija. No era una mirada casual ni accidental, era insistente, casi escondida, como si pensara que yo no lo notaba. Mi corazón me dio un vuelco. Pero, ¿qué iba a pensar yo? Me obligué a creer que era mi imaginación, que quizá estaba exagerando. Porque reconocer lo que en realidad pasaba me habría destrozado en ese mismo instante. También estaban las conversaciones en voz baja. Muchas veces entraba en la cocina y los encontraba hablando. Cuando yo aparecía se interrumpían bruscamente, como si hubieran estado diciendo algo prohibido.
Sus rostros se ponían tensos, sus sonrisas desaparecían. Y yo, intentando convencerme de que era paranoia, forzaba una sonrisa y preguntaba qué hacían. Siempre respondían lo mismo. Nada, solo charlábamos. Esa palabra, nada, se convirtió en un puñal. Hubo un día en que la situación me dejó realmente inquieta. Habíamos organizado una comida en casa con algunos familiares. Entre risas y brindis alguien comentólo. O jóvenes que parecíamos todos juntos, como si fuéramos un grupo de amigos y no una familia mixta. Todos rieron, menos mi hija. Ella bajó la mirada, nerviosa, y su rostro se sonrojó. Marcos, sentado justo a su lado, desvió la vista hacia ella y luego hacia mí, intentando aparentar naturalidad. Pero yo lo vi. Y esa imagen se me quedó grabada como una alarma que ya nunca se apagó. Las excusas empezaron a ser frecuentes. Marcos decía que tenía trabajo extra, reuniones imprevistas, encargos de última hora. Pero muchas de esas noches notaba a mi hija demasiado inquieta. La pillaba sonriendo sola con el móvil, respondiendo mensajes con rapidez inusual. Si le preguntaba con quién hablaba, me respondía evasiva, casi a la defensiva. Con nadie, mamá, cosas mías. Y esa frase, tan inocente en apariencia, empezó a corroerme por dentro. Una noche, cuando él me dijo que se quedaría trabajando hasta tarde, pasé por la puerta del cuarto de mi hija y escuché risas ahogadas. Ella estaba hablando en voz baja por teléfono. Al principio pensé que era con alguna amiga, pero en medio de la conversación reconocí algo. El tono de voz de Marcos. No lo escuché con claridad, pero era suficiente. El mismo timbre, la misma forma de reír. Sentí que el suelo se me hundía bajo los pies. Pero lo peor vino unos días después. Marcos había estado en casa y al irse dejó su chaqueta en el sofá. Al recogerla noté algo en el bolsillo. Una gomilla para el pelo, de esas que siempre usaba mi hija. No era mía, ni mucho menos suya. Era de ella. Me quedé paralizada, con la gomilla entre mis dedos, intentando buscar una explicación lógica. Pensé que quizá ella se la había dejado tirada por la casa y él, sin querer, la había recogido. Sí, quería creer eso. Pero dentro de mí sabía que no era cierto. Ya eran demasiadas coincidencias, demasiadas piezas que encajaban en un rompecabezas que me negaba a completar. Y aunque cada detalle me gritaba la verdad, elegí callar. Elegí sonreír en las cenas, seguir preparando la comida, seguir actuando como si todo estuviera bien. Porque enfrentarme a esa posibilidad era demasiado doloroso. Era admitir que mi pareja y mi propia hija estaban traicionándome en el nivel más profundo imaginable. Pero el corazón no se calla. Por más que intentaba convencerme de que eran celos absurdos, de que estaba inventando fantasmas, había algo en mi interior que me repetía una y otra vez. Andrea, abre los ojos. Esto no es lo que parece. Esto es peor. Y aunque yo no quería creerlo, lo cierto es que la verdad ya estaba allí, delante de mí, empujando la puerta para entrar. Solo era cuestión de tiempo antes de que se revelara por completo y me destrozara. Las sospechas me estaban devorando. Intentaba sonreír como si nada, pero dentro de mí había un nudo constante en el pecho, una presión que no me dejaba respirar. Cada mirada, cada silencio, cada excusa, eran como pequeñas dagas que se clavaban un poco más profundo. Y aunque quise taparme los ojos, el destino se encargó de arrancarme la venda de la manera más cruel. Fue una noche cualquiera. Un viernes. Marcos me había dicho que no podía venir porque tenía trabajo atrasado. Yo asentí, intentando creerle una vez más. Mi hija, en cambio, estaba inquieta. Se arregló más de lo normal para salir con una amiga. Vestido, maquillaje, perfume. Algo en mí no encajaba. Pero no dije nada. La vi salir por la puerta con una sonrisa nerviosa y el corazón se me encogió. Las horas pasaban lentas. Estaba sola en casa, mirando el reloj, repasando una y otra vez todas las señales que había ignorado. Y de pronto, el móvil vibró. Era un mensaje de una conocida que vivía cerca del trabajo de Marcos.
Andrea, acabo de ver a tu novio en una cafetería, pero no estaba solo. El pulso se me aceleró. Contesté enseguida intentando sonar tranquila. ¿Con quién estaba? La respuesta fue como un balde de agua helada. Con tu hija. Los vi entrar juntos de la mano. Se me nubló la vista. No podía creer lo que estaba leyendo. Era como si de golpe todo encajara en una pesadilla de la que no podía despertar. Cogí el coche sin pensarlo 2 veces y conduje hasta la cafetería. No sé ni cómo llegué, con las manos temblando y la mente llena de imágenes que no quería imaginar. Al llegar, aparqué frente al local. Y ahí estaban, a través del cristal los vi, sentados juntos muy cerca, riendo de una forma que no dejaba lugar a dudas. Él le apartaba un mechón de cabello de la cara con esa misma ternura con la que lo había hecho conmigo tantas veces. Ella lo miraba con complicidad, con esa expresión que no era de una hija hacia la pareja de su madre, sino de una mujer hacia un hombre. Me quedé congelada. Sentí que el mundo entero se derrumbaba frente a mis ojos. El aire se volvió espeso, me costaba respirar. Mi propio cuerpo me gritaba que no entrara, que no lo confirmara. Pero mis pies se movieron solos. Abrí la puerta del café y caminé hacia ellos. El sonido de la campanilla al entrar hizo que ambos levantaran la vista. Sus rostros fueron un espejo de la culpabilidad. Mi hija se puso roja como un tomate, apartando la mirada al instante. Marcos, en cambio, intentó mantener la calma, pero sus ojos lo delataban. Me quedé de pie frente a la mesa, sin sentarme, sin pestañear. Con voz firme, aunque por dentro estaba destrozada, solté. Así que era esto. Todo este tiempo era esto. Nadie contestó. El silencio fue tan pesado que sentí que todos en la cafetería podían escucharlo. Mi hija empezó a balbucear. «Mamá, no es lo que piensas». Y yo la corté en seco. «¿No es lo que pienso? ¿De verdad vas a mirarme a los ojos y decirme que esto es normal?» Marcos intentó intervenir. «Andrea, por favor, cálmate. Podemos hablarlo en casa». Pero yo no quería hablar en casa. No quería más excusas. No quería más mentiras. Señalé la mesa, sus manos demasiado cerca, sus miradas que decían más que 1000 palabras, y dije con rabia contenida: «Lo único que quiero es que admitáis lo que está pasando, porque ya no hay nada que esconder. Ya lo vi con mis propios ojos». Mi hija rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos. Marcos, en cambio, se quedó callado, mordiéndose el labio, incapaz de dar una explicación que pudiera justificar lo injustificable. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí, de pie, sintiendo que cada segundo me arrancaba un pedazo del alma. Hasta que al fin dije lo único que podía decir: «Los dos me habéis traicionado. No solo como pareja, no solo como hija. Me habéis destrozado como mujer y como madre. Y lo peor es que nunca os voy a perdonar por esto». Di media vuelta y salí de la cafetería sin mirar atrás. Afuera el aire frío me golpeó la cara y las lágrimas que me había contenido comenzaron a caer sin control. Caminaba sin rumbo, solo con una certeza: nada volvería a ser igual. Después de aquella noche en la cafetería, nada volvió a ser igual. La casa se convirtió en un campo de batalla silencioso, un espacio lleno de reproches no dichos, miradas esquivas y lágrimas escondidas. Yo intentaba mantener la calma, pero por dentro estaba hecha pedazos. Mi hija intentaba acercarse, con palabras temblorosas, pidiéndome perdón, justificándose, diciendo que había sido un error, que no supo lo que hacía. Pero cada vez que la escuchaba, era como si me arrancaran el alma una y otra vez. No era un error, fue una decisión. Y eso dolía más que cualquier disculpa. Marcos, en cambio, no se daba por vencido. Me llamaba a todas horas, me enviaba mensajes interminables, incluso cartas que dejaba en mi buzón. En cada una repetía lo mismo: que estaba arrepentido, que todo había sido una confusión, que yo era el amor de su vida. Pero cada palabra me sonaba a veneno disfrazado de cura. Porque si realmente ella hubiera sido el amor de su vida, no habría cruzado esa línea. No con mi hija.
no conmigo de por medio. Y mientras todo eso pasaba, yo me hundía en un mar de dudas y soledad. Mis noches eran eternas mirando el techo, preguntándome en qué momento mi vida se había torcido de esa manera. Me sentía traicionada no solo como mujer, sino como madre. Porque el dolor más grande no me lo había dado Marcos, me lo había dado ella, mi propia hija, la niña que yo había criado, la persona en la que más confiaba. Pero fue en medio de ese abismo que apareció alguien que jamás imaginé que se convertiría en mi salvavidas. Daniel, el hijo de Marcos. Recuerdo la primera vez que hablamos a solas después de todo. Fue en la entrada del edificio, una tarde lluviosa. Yo bajaba a tirar la basura, con la mente en otra parte. Y me lo encontré sentado en las escaleras, con los ojos rojos de tanto llorar. Me miró y lo primero que dijo fue: «Andrea, lo siento. Lo siento por lo que hizo mi padre. Y lo que hizo tu hija es imperdonable. No sé cómo aguantas de pie». Esa frase me tocó el corazón. Nadie más me lo había dicho así, de forma tan directa, tan sincera. Todos los demás evitaban el tema, fingían que no sabían nada, o intentaban justificar lo injustificable. Pero él me habló con la verdad. Desde entonces empezamos a hablar más seguido. Al principio eran charlas cortas, de esas que nacen del dolor compartido. Dos personas heridas intentando encontrar sentido en medio del caos. Pero poco a poco esas conversaciones se alargaron. Hablábamos de lo decepcionados que estábamos, de lo roto que nos sentíamos, de cómo dos personas que supuestamente nos querían, nos habían fallado, de la manera más cruel. Y en esas charlas descubrí algo que no esperaba, que Daniel tenía una sensibilidad y una madurez que no había visto antes. Era joven, sí, pero me escuchaba con una atención que Marcos nunca me dio. Me hacía reír en medio de mis lágrimas. Me recordaba que aún había alguien a mi lado que no me veía como un estorbo o como un error. Poco a poco esa tristeza se fue convirtiendo en confianza. Y la confianza, sin darnos cuenta, en algo más. No fue de un día para otro, claro. No hubo planes ni intenciones ocultas. Simplemente un día me descubrí esperando su mensaje, sonriendo al leer sus palabras. Y me asusté. Me asusté porque no era lo que la gente consideraría normal, porque sabía que muchos juzgarían. Pero luego lo pensé bien. ¿Por qué tenía que importarme lo que pensaran los demás? Él no me traicionó. Él no me rompió. Al contrario, él me recogió en pedazos cuando nadie más lo hizo. Y un día, sin esperarlo, esa línea invisible que nos separaba desapareció. Fue una tarde cualquiera, hablando en mi cocina mientras tomábamos café. Me miró con esos ojos sinceros y me dijo: «No sé si está bien o mal lo que siento, Andrea, pero ya no puedo callarlo. Me importas más de lo que debería». Mi corazón dio un vuelco. Y en ese instante entendí que no tenía que justificar lo que sentía. Porque lo que sentíamos los dos no era producto de una traición, sino de un apoyo mutuo. De una verdad que había nacido de la mentira de otros. Sé que a muchos les parecerá extraño, incluso incorrecto, pero yo aprendí a dejar de vivir para la aprobación de los demás. Viví demasiado tiempo rodeada de personas que me apuñalaban por la espalda, mientras sonreían de frente. Ahora solo quiero vivir, rodeada de quienes me respetan, de quienes me valoran, de quienes están de mi lado de verdad. Y Daniel lo estuvo. Siempre lo estuvo. Hoy, cuando miro atrás, siento rabia, sí. Porque nada justifica lo que hicieron Marcos y mi hija. Pero también siento orgullo. Porque en lugar de hundirme, encontré la manera de levantarme. Y no solo levantarme, renacer. Por eso ahora os pregunto a vosotros que estáis escuchando mi historia. ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Habríais hecho lo mismo en mi lugar? Dejádmelo en los comentarios porque os estaré leyendo.